Hola, mi nombre es Lilia López y junto con las maestras Ivette Lozano y Evelyn Centeno vamos a platicarles acerca de nuestra investigación que lleva como título La investigación educativa en la licenciatura en la enseñanza del francés. En este caso se contextualiza precisamente en la licenciatura en la enseñanza del francés en la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta investigación nace de otra investigación que tuvo que ver con la investigación educativa como parte del fortalecimiento de la internacionalización de la educación superior en el currículum, basándonos sobre todo en el análisis del plan de desarrollo institucional y del modelo educativo Minerva. Para eso tuvimos como objetivo describir el impacto de las investigaciones realizadas por docentes de la misma licenciatura en la enseñanza del francés, que en este caso la vamos a llamar como LEF, por medio de un instrumento de apreciación con el fin de conocer los alcances y las áreas de oportunidad que presentan los trabajos de investigación. Las preguntas que guiaron a este trabajo fueron: 1. ¿Cuáles son las temáticas actuales en las que se basan las investigaciones de los profesores investigadores de la licenciatura de la enseñanza de francés? 2. ¿Cómo y en qué aspectos o bien condiciones impactan estas investigaciones por los docentes de la misma licenciatura? Para nosotros la práctica investigativa pues es una práctica como tal muy sustantiva de toda institución educativa y sobre todo de la educación superior. Asimismo, pues resaltamos lo que comentan algunos autores como Gironzetti y Belpoliti, que los resultados de este tipo de trabajo coadyuvan para la elaboración y el desarrollo de futuras investigaciones o bien de tesis. Asimismo, este tipo de trabajo destacan aquellas áreas que requieren una mayor atención por parte de los investigadores. En la revisión de literatura tenemos algunos autores que comentan que la investigación educativa era llamada como pedagogía experimental y forma parte para algunos docentes en su desarrollo profesional y en su estancia universitaria. Asimismo, citando a Rodríguez y García, nos comentan que en la última década del 2010-2019 existe un patrón de crecimiento exponencial de la literatura científica sobre la enseñanza de lenguas. Asimismo, la investigación educativa es parte de un aspecto contable para el docente que se perfila a programas de estímulos a su desempeño profesional. La metodología que optamos fue con base a un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo, y la recolección de datos fue por medio de una encuesta, ayudándonos con la plataforma Google Forms. Este instrumento consta de 4 partes: 1, que son datos académicos; 2, divulgación de datos o bien de la información que se rescata en las investigaciones; 3, impacto de estas investigaciones; y 4, satisfacción de la labor como investigador. La muestra fue 9 docentes de 12 que conforman la planta docente de la LEF, y el análisis de resultados fue por medio de gráficas, porcentajes, escala Likert y la categorización de preguntas abiertas que se fueron categorizando por medio de formando redes semánticas. Ahora bien, tenemos los resultados y en este primer apartado tenemos que la mayoría de los participantes cuentan con un grado académico de maestría, muy poquitos son de doctorado. Asimismo, tenemos
las líneas de investigación en las cuales se desempeñan los participantes, y son estas. Voy a mencionar algunas: currículo, traducción, lingüística aplicada, aprendizajes alternativos, mentoría, tutoría, didáctica de lenguas, procesos educativos, evaluación del aprendizaje y entre otros. Posteriormente preguntamos si pertenecían a un cuerpo académico, al padrón de investigadores, y tenemos lo siguiente. Como cuerpo académico, pues la mayoría pertenece a uno de la misma Facultad de Lenguas. Sí pertenecen al padrón de investigadores de la UAP, la mayoría dijo que no, pero algunos sí. En el caso del SNI, si pertenecen a este padrón de investigadores, la mayoría dijo que no. Si tenían perfil deseable del programa para el desarrollo profesional de docentes. Acá podríamos decir que sí algunos y la mayoría no. Colaboro en redes de investigación a nivel institucional, nacional o internacional. La mayoría dijo que no. Forma parte de algunas asociaciones como COMIE, ANUYES, AMIFRAN, AFIRSE. La mayoría dijo que no. En el caso de la divulgación de datos, que es el segundo apartado de este instrumento, fue que la mayoría dirige o ha dirigido de 1 a 5 tesis y de 6 a 10 tesis. Los temas abordados en las tesis pues van también de la mano a las áreas de investigación de estos profesores, que tienen que ver con el campo del currículo, traducción, literatura, lingüística, enseñanza del francés, asesoría entre pares, actividades docentes para el desarrollo de competencias, herramientas y estrategias didácticas, aprendizaje autónomo, interculturalidad y entre otros temas. Igualmente, como segundo apartado, tenemos aquí la dirección de, igual, el número de dirección de tesis. Ok, en este apartado pues tenemos que la mayoría ha dirigido, como ya se había mencionado, de 1 a 10 tesis. Ahora bien, en el caso de si se opta por la divulgación de datos obtenidos o de la información de esta tesis, pues nos dijeron que sí, y en algunas ocasiones, que se podría decir que es la mayoría, y el 44.4 dijo que no. Y preguntamos a qué se debía esta razón, el por qué no se optaba por la publicación, y nos comentaron que el autor de la tesis no lo había considerado. Generalmente los docentes exhortan a que se divulguen los datos, pero la última decisión la tienen los estudiantes. El interés de publicar en español persiste, aunque las tesis sean en francés. Los estudiantes finalmente no desean difundir, no es de su interés publicar. Asimismo, preguntamos si se decide divulgar estos datos, cuál es el medio. La mayoría dijo en congresos, muy pocos comentaron que en memorias o en revistas. Asimismo, tenemos el tercer apartado, que tiene que ver con el impacto de las investigaciones realizadas por los mismos docentes. Y tenemos aquí una escala Likert de 5 niveles, que va de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Y la primera dice: mis investigaciones tienen un impacto positivo en mi práctica como docente. La mayoría dijo estar totalmente de acuerdo o de acuerdo. Mis investigaciones contribuyen a la comunidad de la facultad. Acá tenemos una respuesta un poco variada. Van de totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Mis proyectos generan algún tipo de recurso. Igualmente aquí tenemos una respuesta muy variada,
pero la mayoría reside entre neutral a totalmente en desacuerdo. Mis proyectos generan trabajo colaborativo interdisciplinario. Igualmente tenemos aquí una respuesta variada, donde la mayoría reside en neutral. Y finalmente, involucro a los estudiantes en mis proyectos de investigación. Aquí la mayoría dijo totalmente de acuerdo o de acuerdo. Igualmente tenemos una respuesta, una pregunta con respuestas abiertas, y donde nosotros preguntábamos cuál era el impacto de esta labor investigativa, en dónde se veía este impacto en las investigaciones que realizaban los docentes. Uno fue que eran, digamos, el compartir estas experiencias en coloquios, congresos, haciendo la labor de docente, compartiendo, digamos, los resultados con los estudiantes, en las estrategias que ellos optaban en el salón de clase, asimismo en las capacidades investigativas de los propios estudiantes, ¿no? Como que se transmitía ese conocimiento. Asimismo, le preguntamos cuál era, o a qué se debía ese impacto, ¿no? En este caso, pues nos comentaron que era el mismo rigor metodológico que se seguía en las investigaciones, los propios resultados que se obtenían, la relevancia del tema que se optaba por investigar, igualmente la cooperación e intercambio con otros investigadores, y asimismo que las investigaciones estaban basadas en las necesidades de la misma licenciatura. A eso se debía que tuvieran un gran impacto las investigaciones. El último rubro fue la satisfacción. Finalmente tenemos que la mayoría se siente satisfecho de la labor como investigador. Asimismo, consideran que sí es retribuido económicamente, pero en la 3 que aquí preguntamos, para mí la investigación es un componente esencial en la docencia de lenguas. La mayoría dijo estar totalmente de acuerdo, y ser investigador ha sido una motivación en mi estancia en la institución. Es una respuesta, bueno, tuvimos una respuesta pues que va de totalmente de acuerdo a neutral. Y finalmente, lo que me llamó la atención fue: mi labor como investigador es retribuido profesionalmente. Aquí fue una opinión muy neutral, ¿no? Ni estaban totalmente de acuerdo ni en desacuerdo. Finalmente, podemos englobar algunos avances de resultados. Como habíamos dicho, no está totalmente terminada esta investigación, pero podemos adelantar un poco de avances de estos resultados y estas conclusiones. La investigación es una actividad sustantiva en la docencia de lenguas, ¿vale? La investigación de la LEF, que es la licenciatura, está basada en diversas temáticas, no solamente en la docencia como tal. No poseer el grado de doctor no es un impedimento para realizar investigaciones. Las investigaciones tienden a tener un alcance solamente institucional. Un poco más de la mitad de los datos obtenidos de las tesis son socializadas solo a través de congresos, no es por medio de revistas. Y la línea que no vi que mencionaran en las investigaciones fue el tema de tecnología. El impacto de las investigaciones se queda en la mayoría en la práctica docente. Pues bueno, agradecemos muchísimo su tiempo, y con esto estamos concluyendo nuestra participación. Muchísimas gracias.